Hola muchachos, ¿qué tal? Karina Noronha aquí y esta semana nosotros vamos a hacer la corrección de las actividades del segundo bimestre. Entonces, vengan conmigo. Bueno, el 12 de abril les he pasado un vídeo de los números, días de la semana, meses, y era necesario que copiasen en el cuaderno todas estas informaciones, los números de 1 a 30, los días de la semana, los meses, y así que terminasen, deberían enviar en mi privado de WhatsApp. Ya en la otra semana, como actividad 2, el 19 de abril, les pasé de nuevo un link con un vídeo para que pudieran asistir los días de la semana, estaciones, meses. Repasé el vídeo anterior de la semana anterior y también un forms para que hiciesen la actividad. Vamos a abrirlo para hacermos juntos ahora. Siempre es importante poner su email, su correo electrónico, tu nombre completo. No se olviden de poner con letra mayúscula tu nombre, porque es un sustantivo propio y siempre va a empezar con letra mayúscula, ¿sí? Aquí les pasé un repaso de los días de la semana. Tenemos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Está en orden, ¿no? Segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, sábado y domingo. Y los meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. También en orden: janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro y dezembro. Y aquí hay las estaciones del año, ¿sí? Tenemos el invierno, la primavera, el verano y el otoño. Basados en esta información, en estas informaciones, tendrían que seleccionar las alternativas correctas, o sea, hay más de una. Por ejemplo, el miércoles significa segundo en portugués. Mira, lunes, martes, miércoles. Miércoles significa quarta-feira, então está falsa essa alternativa. El martes es quinta y el viernes es sexta en portugués. Lunes, martes. Martes, terça-feira. Viernes, sim, é sexta-feira. Porém, martes es terça e não quinta. El lunes es segunda y martes es terça en portugués. Verdadero. Las estaciones del año son invierno, primavera, verano y otoño. Verdadero. Antes de enero está diciembre. Sí. Termina diciembre, ya empieza enero, ¿no es verdad? Después de septiembre está octubre. Sí. Febrero es el mes que tiene la menor cantidad de días. Sí. Febrero normalmente termina en 28 o 29. Solo hay 2 meses que se escribe igual al portugués. A ver. 2 meses que se escribe igual al portugués. Abril y agosto. Los demás se escribe diferente. Entonces, las alternativas que deberían marcar son... Opa! Estoy con uma aluna aquí, solo un rato. Ahora sí. Entonces, las alternativas serían las últimas alternativas, de la tercera hasta la última, ¿vale? Hoy es el cumpleaños de tu profe Karina. ¿Qué día es hoy? Sí, este día de la actividad era mi cumple. Ya estaba haciendo 18 años. Sueño. Bueno, hoy es lunes 19 de abril de 2021. Aqui tá errado porque, ó, o 20 está separado do 1 com Y. ¿Se acuerdan? Que el número 20, de 21 hasta 29, se escribe todo junto, no se separa. Hoy es lunes 19 de abril de 2021. Aquí está viente. Y está equivocado porque no es la I antes de la E.
Hoy es lunes 19 de abril de 2021. EI, tá vendo? Então, a alternativa certa, letra C. Muy bien. Aqui, para que se recordassem, estão todos os números. E aqui les passei todos hasta o número 1.000.000. Então, se querem aprender, aqui está todos estes números. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1.000.000. ¿Sí? E assim que deveriam señalar as alternativas equivocadas, ou seja, as alternativas erradas. As no plural, tem mais de uma. Os números del 21 a 29 se escrevem todos separados? Falso, se escreve tudo junto. Então, essa alternativa deveria ser marcada, porque é a errada. De 21 a 29 escrevemos todo junto, certo? Solo utilizamos la Y para separar la decena de la unidad de 31 a 99. Verdadeiro. O E que a gente utiliza para separar os números em português e em espanhol vai ser o Y, e ele só vai aparecer entre a dezena e a unidade do número 31 até o 99. A escritura correta de 20 e 30 é 20 e 30. No. Sempre, muitos brasileiros, né, se confundem na hora de escrever. Não é 20 e nem 30, é 20, o E antes do I, e o E antes do I, 30. A escritura correta de 20 e 30 é 20 e 30, sim. A escritura de los números 6 e 7 é 6 e 7. No, outro equívoco aqui. Sempre temos 7 e aqui é normal, 6. A escritura dos números 6 e 7. Então, aqui deveriam marcar as alternativas incorretas, equivocadas. Esta está equivocada, porque 21 e 29 se escreve todo junto. Não é 20 e 30, é 20 e 30. Não é 6 e 7, 6 e 7. ¿Vale? E por fim, o ordem correto de los números 30, 20, 80, 100, 60, 90, 40, 70, 10 e 50 é 100, 90, 80, não. 10, 20, 30, 40, 50, 70, não. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e 100. Então, deveriam marcar esta opção, a última opção. ¿Vale? E aqui na atividade 3 do dia 26 de abril, de novo, he passado um vídeo sobre dados personales em espanhol, como rellenar, por exemplo, uma ficha com tus dados. E era interessante copiar em el quaderno as principais informações para que pudieran aprender, não? Nombre, apellido em espanhol significa sobrenome, edad, nacionalidade, domicílio e ocupação. Então, era interessante poner em tu quaderno nombre, por exemplo, Karina, apellido, Noronha de Brito, edad, 18 anos, nacionalidade, brasileña, domicílio, vivo em Goianira, e ocupação, sou professora. ¿Vale? Vale. E aqui, dia 3 de maio, seria a consolidação del contenido. Passei de novo um vídeo um pouco mais corto, falando sobre a necessidade de saber escrever tus dados personales. Então, quem não assistiu o vídeo, vá hasta el Classroom e assista, é muito interessante. E o outro formulário, vamos hacerlo juntos. ¿Dónde está? Vamos hacerlo juntos. De nuevo aquí, donde tiene que poner tu correo electrónico, tu serie, turma. Está desordenado. Y el nombre del alumno. A ver. La primera cuestión aparece aquí, hablando acerca de la importancia de los datos personales. Es básicamente lo mismo que apareció en el vídeo. Uno de los temas iniciales del español son los datos personales. Es muy importante saber decirlos. Para preguntar el nombre de una persona se puede hacerlo de diferentes maneras. Por ejemplo, de manera informal, cuando se está hablando con algún conocido o algún amigo, se utiliza el pronombre tú o te.
que em português significa você. Então, você pode perguntar, qual é tu nome, como te chamas, qual é tu apelido, e de forma formal, com alguém que não conhece, com alguém que seja maior, de mais idade, tu vas a perguntar, qual é su nome, como se chama, qual é su apelido. E as respostas, mi nome é Karina, então me chamo Karina, mi apelido é Noronha de Brito Regino, apelido, como les dije, em espanhol significa sobrenome. E se você quer falar apelido, vai falar apodo. Se te perguntam qual é tu ou su cumpleaños, é o mesmo que qual é tu fecha de nascimento. Então, você pode contestar mi fecha de nascimento, ou então mi cumpleaños, ou yo cumplo años, é o 19 de abril. Quantos anos tienes? Qual é tu idade? Tenho 18 anos. A que te dedicas? Ou seja, o que você faz? Qual é sua profissão? Qual a sua profissão? Então, vocês podem contestar: sou estudante, sou professora, sou médico, sou enfermeira, sou abogado, sou engenheiro. Ou seja, tu profissão, a que te dedicas. Onde vives? De onde eres? Qual é tu direção? Vivo em Goiânia, vivo com meus pais, sou de Brasil, sou de Goiânia. Mi direção, ou seja, meu endereço é tal. Qual é tu nacionalidade? Sou brasileña. Ou então, sou brasileño. ¿Vale? Señala a opção incorreta. Aqui temos algumas das perguntas que já hemos visto. Por exemplo, qual é sua nacionalidade? Como te chamas? Onde vives? Qual é tu correio eletrônico ou e-mail? Qual é tu número de telefone? Qual é tu direção? A que te dedicas? Qual é tu profissão? De que trabalhas? ¿Tienes Twitter, Instagram ou Facebook? Então, tendrían que marcar a opção incorreta. Quem nasce em Brasil é brasileño? Sim. Apelido não significa apelido em português, sino sobrenome. Sim. Direção é o mesmo que endereço? Sim. Apodo é sobrenome e apelido é apelido? Não. Então, a alternativa que você tinha que marcar era esta, tá? Apodo é apelido e apelido é sobrenome. Aqui é um juego, ¿no? Lee as informações abaixo e señale as opções correctas. Temos 3 vampiros. Olá, te presento a Argemiro, Ramiro e Casimiro. São vampiros. Argemiro é de nacionalidade espanhola, pero não vive na Espanha. Vive em Rumania e trabalha com niños em uma escola. Ele é o vampiro mais jovem. Ramiro, nació en Perú y vive en la capital. Es bombero desde el año 1490. Casimiro es de México, pero vive en otro continente, trabaja con animales y tiene 350 años. Entonces, ese es el texto de los vampiros y aquí ya está rellenado las informaciones, los datos de cada uno. Entonces, basado en esas informaciones, era necesario señalar las opciones correctas, más de una. Argemiro es español. A ver, Argemiro español. ¿Vive en Bucareste? Sí. ¿Es profesor? Sí. ¿Y tiene 100 años? Sí, verdadero. Ramiro es peruano. Sí. ¿Vive en Lima? Sí. ¿Es bombero? Sí. ¿Y tiene 800 años? Sí, verdadero. Casimiro es mexicano. Casimiro, mexicano. Mexicano. ¿Vive en Hong Kong? Sí. ¿Es veterinario? Sí. ¿Y tiene 350 años? Verdadero. Casimiro es el vampiro mayor. Mayor en español significa mais velho, mais idoso, tá? Entonces, Casimiro es el mayor. Mira, Casimiro tiene 350 años, Ramiro 800 y Argemiro 100. Entonces, Casimiro no es el mayor es Ramiro. Entonces, esta opción está equivocada. Tendrían que marcar las 3 primeras opciones. Sigamos. Com relação a los números, era importante verificar a tabela arriba, ¿sí?
Aquí tenemos la escritura correcta de 100, 350, 800 y 1490 es 100, 350. Esta está errada, equivocada, porque la Y solo va a aparecer entre el 31 y 99, entre decena y unidad, y no entre centena y decena. 100, 350, 800 y 1490, de nuevo, entre centena y decena. No tenemos esta Y. 100, 350, 800 y 1490. Opción correcta, letra C. Y la última cuestión, la penúltima. Aquí tendría, lea los datos del personaje abajo y señala la opción correcta. Aquí tienen las informaciones. El nombre de esta mujer es María. Ella vive en Bogotá, Colombia. La profesión es periodista, significa jornalista en portugués. La edad tiene 31 años, es mexicana y tu teléfono es este, 942292003. Y ahí tendría que marcar la opción correcta. El personaje se llama María, nació en Bogotá y vive en México. A ver, María nació en México y vive en Bogotá. Errado. María tiene 31 años, cierto. ¿Vive en México? No, vive en Bogotá. El personaje nació en México, nacionalidad, sí. ¿Vive en Colombia? Sí. Bogotá es la capital de Colombia. ¿Es periodista? Sí. Tiene 31 años. Sí, entonces la opción correcta, letra C. Y por fin, reescribe el texto intercambiando, o sea, trocando mis datos por tus datos. Mi nombre es Karina, mis apellidos son Noronha de Brito Regino, soy brasileña, vivo en Goiânia, nací el 19 de abril de 2001, tengo 20 años e soy profe del Colegio Estatal José Lobo. Então, vocês iriam colocar os seus dados. Mi nombre es, por exemplo, Paulo. Mis apellidos são Souza Santos. Soy brasileño, vivo en Goiânia e seguiria poniendo sus datos. Entonces es esto. Espero que hayan acertado la mayoría de las cuestiones. Para aquellos alumnos que no hicieron la actividad todavía, tendrán toda esta semana para actualizar tus actividades. Yo cerraré todos los formularios el próximo domingo y el próximo lunes tendremos clases por el Zoom. Cuento con la participación de cada uno en la próxima semana para nuestra clase de Zoom. Besitos.